Bueno, un tema súper relevante en todas estas semanas de pandemia es el mantener los flujos de comercio en el mundo para cuestiones básicas, alimentos. De partida, Chile importa mucho de sus alimentos y sobre todo insumos médicos, remedios, los famosos kits para los exámenes, qué decir de los ventiladores mecánicos. Bueno, tenemos en la línea al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, para hablar justamente sobre estas gestiones para conseguir lo fundamental, los insumos hospitalarios a nivel internacional. Subsecretario Yáñez, buenos días. Hola Mauricio, muy buenos días. ¿Se han llegado a cortar esos suministros? Ha sido difícil porque están suspendidos muchos vuelos, muchos embarques de todo tipo a nivel global. Chile se está abasteciendo normalmente. ¿Qué se ha logrado con otros países para mantener esos flujos? En general, primero vamos ahí después aterrizando en cada sector. Bueno, hemos ido de menos a más. Desde que esta crisis se convirtiera en un problema importante en Europa y en Estados Unidos, de ahí a la fecha hemos ido logrando de alguna manera normalizar los flujos de comercio y también desde el punto de vista logístico, porque no hay que olvidar que hoy día todos los vuelos de pasajeros que llevan también carga se encuentran suspendidos en gran parte. Y eso ha significado que se han modificado las lógicas y las dinámicas de mover carga, y eso es algo que también nos ha llevado a generar estos puentes aéreos con el Asia para podernos abastecer normalmente. Lo otro es también asegurar con los países, a través de acuerdos, que la carga pueda fluir, de que no sea requisada y que también podamos seguir intercambiando de manera normal. Sí, ahí entendemos, porque ustedes han informado que se han logrado acuerdos con un montón de países de la cuenca del Pacífico, donde veo en la lista que no está China, pero aparte se destaca que Chile y China tienen su propio acuerdo bilateral de cooperación conjunta para justamente facilitar esos flujos. ¿Cuántos países son? ¿Cuántos representan del comercio? ¿Y estos acuerdos logísticos, subsecretario, se logran mediante operaciones extraordinarias fuera de los flujos habituales comerciales, ya que no hay aviones, por ejemplo, como usted dice? Sí, en general esos acuerdos están bien enfocados a la pandemia y a los productos de primera necesidad. Y hemos ido firmando con distintos países bilateralmente o como bloques, y también en el marco de la OMC, especialmente cuando estamos hablando a propósito de bienes agrícolas o alimentos. Estos son flujos menores en relación con nuestro comercio total, pero lo importante aquí es abastecer los flujos, y por eso es que hemos ido cerrando estos acuerdos para que los aviones puedan fluir, puedan aterrizar y puedan traer lo que necesitamos a Chile. En general, el comercio, fuera de lo que son insumos de primera necesidad, está fluyendo bien con todos nuestros socios comerciales. Ya también un poco el impacto de medidas sanitarias al comercio han ido disminuyendo. Sin embargo, vemos que hay una caída importante del comercio en relación con el año pasado, y que se explica principalmente por la caída de las importaciones, que alcanza un 15% en relación con el año anterior en los primeros 4 meses. Subsecretario, ¿qué es lo que están trayendo esencialmente en los aviones? Hola Mirna, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Principalmente está trayendo mascarillas, kits de testeo rápido, guantes, insumos de protección para el personal médico y, bueno, por supuesto también ventiladores mecánicos. Perdón, dentro de eso tiene que ver con estos 200.000 kits que se importaron y que se decía que estaban ahí mantenidos en una bodega del MinSal. No tengo información de que se estén manteniendo en una bodega, pero sí, todos los kits de testeo rápido, los reactivos, los test de PCR, son los que han ido llegando en estas semanas en estos vuelos. Ya, esto es aparte de estas donaciones que llegan en unos aviones especiales de la Fuerza Aérea, en fin, o de líneas comerciales también, que esos que va a recibir el presidente o las autoridades del aeropuerto. ¿Esto es otra cosa? ¿O se refiere a eso? Estamos hablando de lo mismo, tanto las donaciones como los bienes que se compran, porque hay distintos bloques, digamos. Uno son las donaciones de la CPC, de los empresarios chinos, que es la que están canalizándose a través de la embajada nuestra en China, y también adquisiciones. Todas ellas vienen en esta suerte de puente aéreo que distintas líneas aéreas están facilitando hacia Chile. Hemos trabajado muy de cerca también de la TAM por la capacidad que tienen ellos de mover aviones al Asia, pero están todas ellas ingresando a través de haciendo uso de estos acuerdos que hemos ido alcanzando a través de estos vuelos regulares y no regulares de la FACH y de aviones comerciales. ¿Nada se ha requisado?
No, nada se ha requisado hasta ahora y creo que eso ha sido ha ido bajando la ansiedad y de alguna manera el temor afuera de este tipo de requisaciones. Creo que el resto de los países ya se ha ido normalizando también la red de abastecimiento. Han pasado ya varios meses, entonces, por ejemplo, a propósito de las mascarillas, ya la capacidad de hacer mascarillas en el mundo, incluso aquí en Chile, ha cambiado mucho y por lo tanto ya podemos de alguna manera tener más certezas de los flujos. Y lo que nos importa a nosotros es destrabar lo que se trae, y por eso es que hemos estado articulándonos con el sector privado y con nuestras contrapartes extranjeras para que nos acepten certificados electrónicos, por ejemplo, a propósito del origen o de los temas sanitarios o fitosanitarios, y que los temas no se queden entrampados por razones, por ejemplo, de aduana. Sí, me imagino que eso tiene mucha relación también, subsecretario. Conversamos a esta hora con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, con que la pandemia se está trasladando, en cuanto a su gravedad, se está trasladando hacia América Latina, es decir, hacia el Sudamérica, hablemoslo así, ¿no es cierto? Y el hemisferio norte ya está en una situación distinta, porque ya vivieron, por lo menos la primera ola ya la vivieron. Desde ese punto de vista, supongo que las dificultades las van a empezar a enfrentar, sí, van a ser de otra naturaleza, ya no esto de que no tenemos acceso a ciertos ventiladores porque los están usando en otros países del hemisferio norte, ¿no es así? Exacto, y eso también tiene que ver con el comercio en los temas, en el fondo no relacionados con insumos. Uno ve que la reactivación, por ejemplo, de China es algo que va a ir reactivando el cobre, va a ir reactivando el consumo en esos mercados, y lo mismo pasa cuando uno ve los temas de pandemia. O sea, se van liberando recursos, se van liberando ventiladores, los flujos son de mayor normalidad, todavía no en el ámbito de pasajeros, pero sí en el ámbito del comercio. Así es que la idea es, claro, nosotros tener muy claro, y para eso es tan importante la red que tenemos de embajadas y de oficinas comerciales de ProChile, porque lo que necesitamos es identificar proveedores, tener estos flujos muy bien identificados y cubiertos con proveedores alternativos y certificados y que estén inscritos en los registros respectivos, y para eso es que estamos trabajando muy de cerca con Senabast y con el Ministerio de Salud. Sí, subsecretario, más allá de lo que planteo, ¿no? Que efectivamente el hemisferio norte está en un momento distinto, naturalmente, respecto de la gravedad de la pandemia. Fíjese que estoy leyendo que ha habido problemas con ciertos productos que nosotros exportamos, como cobre, litio, salmones, vino. ¿Por qué? Porque efectivamente el turismo al que llegan algunos de estos productos, o la industria automotriz, etcétera, ¿no? La telefonía móvil, electrónica, los restaurantes, bueno, de todo aquello, ¿no es cierto?, a quienes nosotros proveemos con nuestros productos, nos están activando y reactivando con la debida celeridad. ¿Cómo podría afectar el mercado interno eso? Bueno, a ver, el mercado interno se va a ver afectado en el sentido de que exista una sobredemanda, una sobreoferta acá, pero nosotros no tenemos, hacemos seguimiento permanente con el Ministerio de Agricultura y Sernapesca del mercado interno, y el mercado interno está bien abastecido y no hay razón para que esta situación que usted describe pueda afectar el mercado en una u otra forma. Ahora, desde el punto de vista externo, los productos que se han visto afectados principalmente es el salmón y la celulosa. El resto de los productos ha bajado, sí, pero bastante marginalmente. Nuestras exportaciones en los primeros 4 meses han bajado un 4.5%. Y hemos visto que también otras exportaciones han crecido o se han mantenido. El caso de los arándanos, las frutas han disminuido muy marginalmente. Y otros que han crecido también a propósito de, por ejemplo, la fruta congelada, las carnes. Pero nosotros tenemos una capacidad, porque somos un país muy pequeño, y hoy día somos un productor o el principal proveedor en una serie de productos a nivel mundial. Por lo tanto, tenemos una capacidad de producción muy importante, y eso significa que el abastecimiento nacional también va a estar garantizado. Evidentemente que se ha discutido el impacto en precios en abastecimiento, pero en relación con el sector exportador, nuestra capacidad de producción excede a lo que demanda el país, y por lo tanto, desde ese punto de vista no hay nada de qué preocuparse. Conversamos con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez. Señor Yáñez, entonces, si estamos exportando solo, entre comillas, un 4% y tanto menos que el año pasado, no sería una caída catastrófica, digamos,
¿Y esto se ha visto compensado, por ejemplo, en cuanto al ingreso de los exportadores por el tema cambiario? Porque el dólar ha subido mucho, de manera que ellos en una de esas no sé si están recibiendo menos dólares. ¿Qué ha pasado con los precios afuera? La celulosa ha caído. Pero ¿qué pasa con cuando ellos convierten a pesos sus ventas internacionales? Bueno, los montos en dólares son, en el fondo, reflejan esta caída respecto del año anterior, por lo tanto son menos dólares que están ingresando y eso significa que evidentemente en volúmenes son también menores. Entonces, desde el punto de vista de los montos transados, está esa caída. Pero obtienen más pesos acá por cada uno de esos dólares. Bueno, evidentemente, que el año pasado. Pero hoy por hoy lo que vemos es que se ha compensado, o sea, tendría algún efecto compensatorio, por así decirlo de alguna manera, pero no significa que eso haya significado que en términos de montos transados estemos hoy día con una cantidad de dólares mayor ingresando en las ventas. Pero digo yo para un poco para leer las cosas en sus matices y que hay ciertas compensaciones para aquellos que se puedan beneficiar de eso, porque hay muchos exportadores que no solo exportan y obtienen dólares, sino importan insumos para su propia exportación y también tienen que pagar en dólares lo que ellos importan. Ahora, ¿qué pasa justamente con las importaciones? ¿Se han mantenido dentro de los márgenes normales los flujos especialmente alimentarios a Chile, ya que hablábamos de eso? Carnes, por ejemplo, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay y de Brasil y otros productos. Eso es importante, Mauricio, porque desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, las importaciones son una herramienta para poderla garantizar. Nosotros no producimos, una serie de insumos, por ejemplo, los plátanos o incluso en el tema de las carnes, y eso ha ido fluyendo normalmente. El caso de las carnes ha aumentado en estos últimos 4 meses. Las importaciones en cerca de 40 millones de dólares adicionales respecto al año anterior. Y eso también incide en que el mercado esté bien abastecido, de que no exista un impacto en precios. Y hoy día las importaciones y esa caída que tú describes principalmente, en los 3 tipos o categorías se da bienes de consumo, intermedios y de capital. Pero principalmente hemos visto una baja muy importante en la importación de automóviles, que se ha reducido prácticamente a la mitad. En el caso de otros electrodomésticos también. Y el caso de los bienes intermedios, una caída menos pronunciada, que principalmente estamos hablando de productos energéticos, petróleo, diésel, etcétera. Y por lo tanto es ahí donde estamos viendo las principales caídas. El caso de los buses, de los camiones de carga, maquinaria para la minería y construcción, son los ítems donde hemos visto caídas más importantes. Ya, y esto se ha traducido, por ejemplo, ¿hay alguna medición, no sé si ustedes lo miden ahí como Relaciones Económicas Internacionales, impacto en precios, por ejemplo, porque si se ha caído a pique la importación de autos, de televisores, de computadores, de celulares, no se están lanzando en el mundo incluso este tipo de productos, esto está golpeando esos mercados acá. Sí, y esto habla también de otro fenómeno que tiene que ver con el impacto más de fondo de la crisis en términos económicos, y es que efectivamente hay un menor dinamismo y actividad económica, y eso se refleja en estas importaciones, por ejemplo, de bienes de capital. Nosotros creemos que lo mismo que pasa con las exportaciones y cómo se ha visto afectado el mercado del retail, en otros mercados, a propósito de lo que nosotros exportamos acá, pasa lo mismo, y los mercados que principalmente se han visto afectados son los de productos, en el fondo, más sofisticados o elaborados. Aquí hemos visto una caída mundial importante de bienes electrónicos, de otro tipo de bienes de consumo en esa línea, y eso es algo que aquí se ve también en el mercado. Bien, pues Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Gracias, Mirna, Mauricio, que estén muy bien.